¿Podemos ponerlo para grabar nomás? Ahí yo ya lo empecé a grabar. Bueno, muy bien. Y lo puedo poner en pausa también. Y justamente trabajamos ahí en genética de microorganismos. Somos un grupo de investigación bastante grande que analiza virus y bacterias que afectan la salud animal. Y entre estas personas que están ahora, tenemos con una de ellas, por ejemplo, con Ana Marandino. En realidad fue con la que empezamos a trabajar con los coronavirus, con Ana Marandino, también con Martín y con Diego. Empezamos a trabajar en los coronavirus hace ya más de 10 años, pero estábamos trabajando en un coronavirus aviar, en el coronavirus que se denomina el virus de la bronquitis infecciosa aviar. Con ese coronavirus es que empezamos a trabajar en la sección. Y lo que hicimos en aquel momento fue, y años después también, fue secuenciar genomas completos de este coronavirus aviar, diseñar métodos de real-time PCR para diagnosticarlo. También realizamos estudios antigénicos y de protección de vacunas. Todo esto fue la tesis de maestría y de doctorado de Ana, que ahora continúa trabajando con bronquitis y bueno, también con otros coronavirus. Ana fue este año mamá, así que está conectada con nosotros en forma virtual siempre, pero no ha ido tanto al laboratorio este año, pero ya vamos a comenzar a trabajar en forma presencial cuando se acomode un poco la cuestión de la pandemia. Bueno, entonces, empezamos con los coronavirus en animales, con este coronavirus aviar, que es un virus que se conoce hace muchísimos años, ya tiene casi 100 años de que se conoce este coronavirus que afectaba a las aves, y de hecho fue durante mucho tiempo el virus más estudiado, el coronavirus más estudiado. Pero, con toda esta cuestión de la pandemia, surgió el interés de trabajar en coronavirus humanos, en SARS-CoV-2, evidentemente el agente infeccioso del COVID-19. Y esto lo emprendimos con una colaboración que realizamos entre la sección genética evolutiva y la sección virología de Facultad de Ciencias, y también el Ministerio de Salud Pública. Tenemos un proyecto, de hecho, en que trabajamos también en la secuenciación de SARS-CoV-2, analizamos la variabilidad genética del virus, a ver qué tanto cambia, y analizamos coinfecciones con otros virus respiratorios. Esto es todo una colaboración que tenemos en la sección, bueno, en la que también tiene una participación muy importante la plataforma genómica de Facultad de Ciencias, donde se realizan las técnicas de secuenciación masiva. Esta plataforma que, bueno, está encargada, Janina, de su dirección, digamos. Bueno, entonces comenzamos con esta charla, y antes quería contarles algo. Bueno, mi primera clase de genética fue en el año 1989. Muchos de ustedes no habían nacido, seguramente, en aquel momento, en la vieja Facultad de Ciencias de Tristán Arbaja, no era la otra más vieja, en esa, ahí vi mi primera clase de genética, que me acuerdo como, realmente es increíble, me acuerdo como si fuera hoy. No me acuerdo de las clases que di el año pasado, pero de esta me acuerdo impresionante. En esta primera clase, recuerdo que daba regulación génica en los operones de bacterias. Vas a saber. Y lo que decía en aquel momento es que qué interesante eran las bacterias que generaban un ARN mensajero policistrónico, es decir, un ARN mensajero que codificaba para distintas proteínas, y además que podían regular la formación de esas proteínas uniendo el ribosoma en distintas regiones de ese ARN mensajero para producir las proteínas en distinta cantidad. Aquello me había
asombrado realmente, ¿no? Y después decía, bueno, en los eucariotas es distinto. En los eucariotas tenemos un ARN mensajero que tiene un CAP, un poli-A, y codifica solamente, es monocistrónico, codifica solamente para un ORF que genera un producto proteico. En aquel momento, para mí, era algo así como mágico prácticamente, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con los coronavirus? Bueno, creo que en aquel momento lo que aprendí un poco fue que las reglas en las cuales funcionan los distintos organismos, los eucariotas y los procariotas, eran muy precisas. Y la función, la organización, la expresión del material hereditario estaba muy regulada y no era posible cambiarla tan fácilmente. ¿Por qué les hablo de esto? Porque los virus son agentes infecciosos, agentes que necesitan un hospedero, en este caso células procariotas como eucariotas, y para poder ingresar y para poder hackearlo, deben de cumplir reglas, deben cumplir determinadas reglas del organismo. Esas reglas están representadas aquí en el dogma central de la biología molecular, o nosotros le podemos decir el dogma central de la genética molecular, ya que estamos hablando. Y son cosas muy básicas, pero sabemos que se cumplen a rajatabla. Es decir, sabemos todos que el material hereditario en la mayoría de los organismos es ADN. ADN que se puede replicar por una polimerasa, una de DNA polimerasa, DNA dependiente. Ese ARN se tiene que expresar. Puede expresarse para generar un ARN de sentido positivo, lo que se conoce como ARN de sentido positivo, es decir, un ARN que lleva exactamente el mismo mensaje que la cadena codificante del ADN. Ese ARN posteriormente tiene que traducirse, puede traducirse evidentemente cuando codifica para proteínas, y eso es el proceso de traducción que en el caso de los eucariotas se realiza en el citoplasma, evidentemente. El análisis de los elementos genéticos móviles y de los virus permitió ampliar un poco estos mecanismos y ahora sabemos que hay transcripción reversa, es decir, pasamos de ARN a DNA. Pero también hay la posibilidad de que el ARN se replique. Ese ARN, para replicarse, pasa a un ARN de sentido negativo. Y ese ARN de sentido negativo también puede volver a pasar a sentido positivo. Todo eso se logra gracias a una enzima maravillosa que es la RNA replicasa, RNA dependiente. Entonces, estas reglas son válidas para los eucariotas, son válidas para los procariotas, y los virus, para poder hackear las células, deben de cumplirlas y deben de guiarse por ellas también, al menos al inicio. ¿Dónde están los coronavirus acá? Bueno, los coronavirus tienen una característica particular, que son virus de ARN de sentido positivo y simple hebra. Esto, en realidad, a los genetistas nos encanta, porque los virus son los únicos organismos que tienen como material hereditario ARN. Y no solo ARN de simple hebra, ARN de doble hebra, de ARN simple hebra sentido negativo, sentido positivo, y también algunas otras particularidades en los virus ADN. Entonces, estos coronavirus tienen como genoma ARN. Son virus, si los consideramos dentro del viroma de todos los organismos, son los más frecuentes entre los eucariotas, los virus de ARN. Y dentro de ellos, los virus de ARN de sentido positivo son los más antiguos. Y vamos a ver un poco por qué va todo eso. Veamos un poco el coronavirus. Le voy a dar la descripción del
coronavirus en forma muy general, cómo está organizado, y después les voy a contar cómo lo veo yo como genetista. Espero que no haya virólogos en la conferencia, porque voy a dar una visión de cómo lo veo. Pero bueno, entonces, el genoma de los virus ARN, en este caso de los coronavirus, es una molécula de ARN simple hebra de sentido positivo, como les dije. Es decir, está el mensaje contenido en esa secuencia de bases en forma directa. En otras palabras, puede actuar este ARN del virus como ARN mensajero. Eso ya nos dice mucha cosa y podemos entender mucha cosa de la organización. Por poder actuar como ARN mensajero, el virus no necesita en su partícula viral incluir proteínas de replicación. Y ya vamos a ver por qué. Después, la partícula, además de ese genoma, está constituido por proteínas codificadas por el propio virus. Proteínas como son la proteína de la espícula, como son la proteína de envoltura, de la matriz, o como es la proteína N, que actúa asociada a ese genoma de simple hebra. Todas esas proteínas actúan formando la partícula, en cuyo interior se encuentra este ARN. ARN que tiene una particularidad muy especial, que es que tiene cap y cola de poli A. Cuando vemos esto, para un genetista, o por lo menos para mí, dije, el virus es un ARN mensajero policistrónico metido dentro de una capsulita de proteínas codificadas por el propio virus. Y además tiene algo más. Tiene una envoltura, tiene una bicapa lipídica, que ¿de dónde la sacó? Se la roba la célula. Y esa es mi visión particular de este coronavirus, que por supuesto no va a ser compartida por los virólogos, pero a mí me funciona bien. Este es para mí el coronavirus y así lo puedo entender. Y ahora vamos a ver de qué nos sirve todo eso. Aquí simplemente les traje un video en que podemos ver la estructura del coronavirus. Como les decía, las proteínas codificadas por el propio coronavirus, la proteína spike, que es la de la espícula, la envoltura, la de la membrana, y la de la nucleocápside, que va en el interior asociado con el genoma de ARN. Como ven, esas proteínas, la proteína de la espícula es una proteína muy interesante porque es la que usa el virus para ingresar a la célula al unirse al receptor celular. Las proteínas de membrana y la proteína de envoltura mantienen esa cubierta, esa partícula, asociados a membranas. Es decir, si nosotros sacáramos esas proteínas, como lo vamos a poder ver ahora, veríamos una envoltura, una bicapa lipídica que, como le dije, es obtenida a partir de la propia célula, como parte del ciclo celular. Todas esas proteínas, entonces, codificadas por el genoma viral, evidentemente, si las sacamos, vemos la envoltura. Por eso es que decimos que los coronavirus son virus envueltos. Y esto nos dice mucho de su organización, porque al ser virus envueltos, es una bicapa lipídica que puede ser fácilmente degradada por detergentes. Hay que lavarse las manos, no tomar el detergente, pero eso ayuda para desestabilizar la partícula viral. Dentro tenemos entonces la proteína N que se asocia al ARN para formar esa nucleocápside interior. Y, a ver, bueno, acá simplemente vemos la estructura al revés. Es realmente interesante ver esta estructura
y ver cómo está organizada. Pero a nosotros, a los genetistas, lo que nos interesa es ver cómo está organizado el genoma del coronavirus. ¿Qué tiene este genoma y qué lógica tiene? Como les había dicho, yo me lo imagino como un ARN mensajero policistrónico que se mete dentro de una célula eucariota. Un ARN mensajero que tiene un tamaño de 30.000 pares de bases. Para los virus ARN es un tamaño enorme, porque de hecho los coronavirus son los virus ARN que tienen un genoma más grande. Pero para un ARN eucariota, evidentemente, este es un tamaño normal. Ya dentro de la cápside, dentro de la partícula viral, ese ARN ya tiene su cap y su cola de poli A. Y cuando analizamos su organización, vemos que el principio de ese genoma codifica o tiene un ORF que codifica una poliproteína. Vamos a verlo de esa forma. Se denomina ORF 1A. Y ocupa 2/3 del genoma. El resto del genoma contiene los genes que codifican para las proteínas estructurales y algunas proteínas regulatorias. Pero esta lógica de organización está basado en una necesidad del virus. No es al azar que es así. No podrían estar el ORF de la replicasa después. Sería imposible que estuvieran así. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que el ORF de la replicasa tiene que generarse una vez que el ARN del genoma viral se libera dentro de la célula eucariota, puede actuar como ARN mensajero. Es decir, puede generar sus propias proteínas en forma directa. Pero, al ser un ARN mensajero policistrónico dentro de una célula eucariota, ahí ya empiezan los problemas. Un ARN mensajero policistrónico dentro de una célula eucariota que va a ser traducido en forma cap dependiente, va a poder traducir el primer ORF en el extremo 5'. Solo va a poder hacer eso. No va a poder traducir lo que viene después. Entonces, cuando el ribosoma encuentra este ARN mensajero, lo confunde con un ARN mensajero normal de la célula y lo comienza a traducir. Lo comienza a traducir y genera el primer ORF, que es una poliproteína, una gran poliproteína. En realidad son 2 poliproteínas, porque este ORF tiene un mecanismo interesante de generación de aún más variabilidad, que es un mecanismo de frameshift. ¿Qué es esto? Simplemente, cuando está traduciendo este primer ORF, el ribosoma llega en un punto en que puede volver una base para atrás, cambiándome la pauta de lectura. Esto ocurre en el 30% de los casos. Por lo tanto, el coronavirus, en su primer experiencia de traducción en la célula eucariota, me va a generar una poliproteína que después se va a clivar para darme 11 proteínas no estructurales, y cuando sufre el proceso de frameshift, me genera otra poliproteína que es más grande, y al clivarse genera 16 proteínas no estructurales, algunas de las cuales son las mismas. Esto es realmente asombroso para mí, por lo menos como genetista, que utilice este mecanismo. Me parece genial. Me parece genial que ingrese a la célula, libere su ARN, que ese ARN mensajero, ese ARN que tiene, actúe como ARN mensajero, y ese ARN mensajero sea reconocido por el ribosoma como si fuera de la propia célula, y lo empieza a traducir. Y lo empieza a traducir como si fuera un ARN monocistrónico. O sea que solo puede producir la primera parte. Entonces, me generan 2 poliproteínas
que al procesarse generan proteínas no estructurales. ¿Para qué esas proteínas? Evidentemente, para generar más copias del virus, del genoma viral, y para expresarlo mejor. ¿Por qué para expresarlo mejor? Porque si el ARN mensajero fuera policitrónico, como dije, no podría expresar los ORF siguientes, solo podría expresar el ORF inicial. Y para eso tiene un mecanismo bastante particular. Bueno, entre las proteínas no estructurales que se generan por el clivaje de esas dos poliproteínas, la poliproteína 1A y la poliproteína 1AB, que se generan ambas a partir del ORF1A, vamos a llamarlo, tenemos algunas proteínas que hacen cosas, para mí, maravillosas. Entre ellos, la principal, evidentemente, es la número 12, que me genera la polimerasa, la RDRP, la polimerasa capaz de replicar ARN, una enzima capaz de replicar ARN, una enzima que ahora se sabe que es una enzima muy antigua, puede ser realmente un relicto de aquel momento en que el material hereditario en los seres vivos era ARN y no ADN. Es algo muy interesante, es una proteína que evidentemente replica ARN. Ese simplemente. Después, hay otras proteínas que actúan como cofactores. Hay unas proteínas que son proteasas. De hecho, son las que clivan la poliproteína. Es un autoclivaje. Hay una proteína que es una helicasa. Evidentemente, todos en estos procesos necesitan una proteína que sea una helicasa. Y hay una proteína NSP14 que es una exonucleasa. Y acá, esa exonucleasa nos tenemos que acordar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué es? Muy bien. Primero la NSP12. Primero y último, porque tampoco le voy a andar hablando de las 16 NSP que ya se van yendo de la charla. Entonces, esta NSP12, la polimerasa del virus, codificada por su propio genoma, por el ORF1AB, es una proteína muy conservada, muy antigua, que tiene dominios muy conservados, y alguno le dio forma de palma. Entonces les puso a los dominios distintos nombres como dedo, palma, y así sucesivamente. Pero bueno, es una proteína que replica ARN, pero tiene una determinada tasa de error. Replica ARN muy bien, pero a diferencia de las ADN polimerasas, que replican ADN con una fidelidad muy grande, las polimerasas de los virus, las ARN, replican el genoma con tasas de fidelidad menor. Colocan un error prácticamente casi un error por genoma. Un error en este caso cada 10.000 pares de bases introducen un error. Eso es lo que ocurre en general en todos los virus ARN. Bueno, no ocurre en los coronavirus. Los coronavirus, por alguna razón, tienen tasas altas de error de sus polimerasas, porque es alta igual, pero no es tan alta como los demás virus ARN. ¿Por qué? Porque los coronavirus tienen entre sus proteínas NSP una exonucleasa que actúa como correctora de pruebas. Es decir, el virus sí tiene una RP, pero fue capaz de agregar un dominio, agregar una proteína no estructural de corrección de pruebas para disminuir su tasa de error. ¿Por qué es esto? Esto lo hace porque tiene genomas muy grandes y no podría soportar una tasa de error tan grande como sería si no tuviera esa corrección de pruebas. De hecho, si nosotros tratamos a este virus con algunos agentes que generan mutagénesis, nosotros podemos hacer
que este virus llegue a una tasa de error catastrófica para él. Pero en los coronavirus es un poco más difícil que en otros virus que no tienen corrección de pruebas, ya que esa polimerasa funciona relativamente bien, digamos. Por supuesto que no a los niveles de las ADN polimerasas, pero sí lo hace. Y lo hace simplemente como un mecanismo de proteger su propio genoma. Sí, varía, pero no puede darse el lujo de variar a niveles tan grandes como lo hacen otros virus ARN que tienen genomas menores. Y esto, un poco, con esta polimerasa, podemos ya entender un poco la variabilidad de los coronavirus a nivel de su variabilidad, de sus tasas de mutación y también en las tasas de sustitución, es decir, la variabilidad que encontramos cuando analizamos el virus. Es un virus ARN y vamos a encontrar bastante variación, como en otros virus, y mucho menos que en virus ADN, pero no vamos a encontrar tanta como en otros virus ARN, por esa capacidad de corrección de prueba que tiene la ARN polimerasa de los coronavirus. Esto fue bastante interesante el descubrimiento y vale la pena recordarlo bien, porque tiene muchas implicancias. El hecho de que esta enzima también es el blanco para determinados fármacos. También nos está diciendo que determinados fármacos que podrían actuar sobre ARNs, otro tipo de virus ARN, que actúan generándole un nivel de error tan grande que es catastrófico para el virus, quizás acá no funcione tan bien. Bueno, evidentemente estas altas tasas de mutación están asociadas con la naturaleza del material hereditario y su replicación por las polimerasas. El hecho de que sea ARN y que sea replicado por polimerasas explica buena parte de esta alta tasa de variabilidad que tienen estos coronavirus, pero siempre mantienen un equilibrio importante entre la velocidad de replicación y la estabilidad de los genomas. Todos sabemos, como genetistas, que es la mutación, son los cambios, la base de la variabilidad genética. Pero, ¿qué pasa con la recombinación? Sabemos que esa variabilidad que se genera por mutación es posible de recombinar. Es posible de combinarse para generar variantes o cambios coadaptados que de alguna forma pueden ser más efectivos en algunos casos. Acá, algunos virus, las tasas de mutación tan alta que tienen, les permite ir generando cambios coadaptados en un periodo relativamente rápido, y más considerando las tasas el número poblacional que tienen. Pero la recombinación es muy importante, no solamente para generar esos cambios coadaptados, sino, como veremos posteriormente, para la variabilidad intraespecífica del virus. Entonces, los coronavirus tienen unas tasas de recombinación enormes, cercanas al 25%. ¿Qué significa esto? Si nosotros ponemos dos variantes de coronavirus infectando una misma célula, ellos son capaces de recombinar entre sí y de hecho se generan recombinantes en un 25% de los casos. Es enorme esa posibilidad de recombinación. Pero ¿cómo se genera? Esa capacidad de recombinación es principalmente, hay otros tipos de recombinación en virus ARN, pero principalmente es una recombinación que se llama copy choice. Básicamente se genera porque la polimerasa está transcribiendo y salta con el ARN que ya transcribió a otra posición del genoma, y esos saltos pueden generar genomas quiméricos. Esto es el primer salto del coronavirus y es el salto de la polimerasa. Y vamos a ver por qué lo hace. No lo hace para recombinar.
A ver, el coronavirus no salta para recombinar, independientemente de que la recombinación después sea un mecanismo que pueda ser sometido a presiones de selección y mutación. El coronavirus salta como consecuencia de su ciclo de replicación. Y aquí vale la pena recordar o que yo les cuente algunas cositas de su ciclo de replicación que explican por qué saltan las polimerasas y que explica por qué hay mucha recombinación en los coronavirus. Una vez que ingresa el virus, bueno, vamos a empezar por el principio. El virus ingresa a la célula utilizando un receptor celular que cumple otras funciones. Básicamente lo engaña, ingresa a la célula con su propia llave y es un receptor, bueno, en realidad en el caso de SARS-CoV-2 utiliza dos receptores principales, pero en el caso de otros virus utilizan otros receptores. En el caso de otros coronavirus, por ejemplo, utilizan otros receptores distintos. Estos receptores son básicamente proteínas de membrana a las cuales se une el virus y las engaña para que cumpla su función, que es ingresar lo que sea que se haya pegado al interior de la célula. Una vez que se ingresa al interior de esa célula, libera su genoma. Acuérdense, mi ARN mensajero policistrónico, porque es un genoma de ARN con Cap poli A. Y además de sentido positivo, ya puede ser traducido directamente. Si fuera de sentido negativo, el virus tendría que poner en su partícula viral una proteína, justamente una RNA polimerasa. Si no, no podría empezar su ciclo. Pero este no, este es positivo, o sea que entra directo y engaña a la célula y hace que empiece a traducirlo. A traducir, evidentemente, el primer ORF, porque de forma CAP dependiente solo va a poder traducir el primer ORF de un ARN. Eso es clarísimo y va a ser siempre así. Genera la poliproteína. La famosa poliproteína se generan esas NCPs, se asocian y generan un complejo de replicación y de transcripción que comienza a replicar y generar transcriptos, generar nuevos copias del genoma, algunas de las cuales van a actuar como van a ser genomas que posteriormente van a ser ensamblados y eliminados y expulsados de la célula, y otros van a ser genomas o subgenomas que van a ser utilizados para traducir proteínas. ¿Para traducir qué proteínas? Las otras, las que no pudieron ser traducidas con el ARN mensajero inicial. Para hacer eso, ese ARN de sentido positivo tiene que pasar a sentido negativo para después volverse a replicar, para dar un sentido positivo y para dar los ARN subgenómicos que van a ser ARN también positivos. Es un poco, quizás un poco entreverado al principio, pero tiene una lógica. Y es la lógica que armé como genetista. No quiere decir que sea la misma lógica que lo piensen otros, pero bueno, yo lo pienso así y hasta ahora me funciona bastante bien. Entonces, esa poliproteína, como les dije, se ensambla en un complejo que se llama complejo de replicación y transcripción. Un complejo genial, porque se asocia no solo a las NSP, también tiene otros componentes celulares y tiene un sistema de membranas. ¿Qué hace? Se envuelve en membranas el complejo de replicación y transcripción. Se envuelve como en unas especies de vacuolas. ¿Por qué lo hace? Porque va a transcribir y replicar los genomas dentro de ese sistema para protegerse del sistema de defensa de la célula. Como nosotros sabemos, a las células eucariotas, algo que no les gusta
son los ARN de doble hebra. Los ARN de doble hebra lo identifica con los virus y hay sensores, proteínas sensoras que se encargan de decirle a la célula: estás infectada por un virus, entra en apoptosis. El coronavirus, muy inteligente, se crea sus propias vacuolas, coloca ahí el sistema de transcripción y replicación y se aísla del entorno. Y ahí comienza la síntesis de sus nuevos genomas para formar nuevas partículas y de sus subgenomas para traducir las proteínas estructurales del extremo 3' del gen, del extremo 3'. Y acá, usted ya dirá, estaba hablando de la recombinación y saltó para acá. Se olvidó, ya está chocheando, se olvidó de lo de la recombinación. Bueno, no es tan así, me olvido, sí, pero bueno. ¿Por qué lo de la recombinación? ¿Por qué viene? Porque para crear los subgenomas, las polimerasas de los coronavirus saltan. La generación de los subgenomas implican saltos. Implican saltos porque se van generando el complejo de replicación y transcripción, va transcribiendo el genoma y va generando un genoma desde el extremo 3', hasta que llega a unas secuencias que se llaman TRS, que son secuencias reguladoras del proceso de transcripción, y en determinado momento, cuando llega a estos TRS, que aquí los vemos, en algún momento, en alguno de estos TRS, la polimerasa salta al otro extremo y solamente copia la secuencia líder. Lo hace acá, en la primera posición, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ¿Para qué? Para generar ARN mensajeros subgenómicos, más cortos, que están deleteados en el extremo 5'. Y la lógica es evidente para qué lo hace. No lo hace, no le interesa generar ARNs que tengan el ORF1A. ¿Por qué? Porque evidentemente ella eso lo puede generar directamente de el ARN mensajero inicial o de cualquier ARN mensajero entero, porque este ORF está al principio. Sin embargo, en estos casos, lo que está haciendo es colocando en el extremo 5' ORF de estas proteínas que necesita traducir. ¿Y para qué? Porque a estos subgenomas les agrega CAP y poli-A y les dice a la célula: traducímelos, 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 y sobre todo, traducímelos de la única forma que sabe hacerlo la célula, en general, es de la forma CAP dependiente. Puede hacerlo a través de IRES, pero de la forma CAP dependiente. Es decir, traduce el primer ORF que encuentra. Por eso, el objetivo de hacer de los subgenomas es simplemente generar ARN mensajeros, algunos de los cuales son policistrónicos, con el ORF que se quiere traducir en el extremo 5'. Ese es el objetivo principal. Y con eso puede generar todas las proteínas que necesita. Proteínas estructurales y regulatorias, que se van a usar más tarde. Se van a usar cuando empiecen a generarse las partículas virales, y comience también a acomodar la célula para que ella libere a los virus. Y acá también entra otro. Existen algunos pequeños ORF que están dentro de ese ARN policistrónico que pueden ser traducidos, pero lo hacen de forma CAP independiente, utilizando IRES, secuencias ribosomales que les permite obviar el CAP. Pero esa traducción no es muy efectiva y la deja el virus para los últimos momentos de la célula, cuando la célula se da cuenta de que está siendo invadida
por el virus y empieza a decir, bloqueo la traducción de forma CAP dependiente, la bloqueo para que esto no siga produciéndose. Pero el virus, en ese momento, utiliza otra vía de traducción y traduce los ORF de los ARN policitrónicos que están más cerca del extremo 3' y genera proteínas reguladoras que posiblemente estén asociados con el control de la apoptosis, evitar que la célula entre en apoptosis. La lógica es genial, pero ¿a qué venía todo eso? Que este mecanismo requiere el salto de la polimerasa. Requiere que la polimerasa, mientras está transcribiendo, salte de una posición a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Ese salto está asociado a secuencias particular y estructura del ARN, que si bien cuando se generan los genomas que van a ser empaquetados, la polimerasa no tiene que saltar, ya esas secuencias están y le dan cierta inestabilidad a la polimerasa. Y la polimerasa, cuando genera los genomas, también salta con determinada frecuencia. Y cuando salta, recombina. Y esa es la forma en que, y esa es la razón, en realidad, de las altas tasas de recombinación de los coronavirus. No es que el coronavirus varíe por recombinación, entonces recombina para variar. No, es más bien que el proceso de recombinación es un producto del mecanismo que el virus utiliza para generar los ARN mensajeros anidados o subgenómicos, como se llaman. Esa es un poco la lógica. Es distinto a una recombinación homóloga que vemos en eucariotas. Siempre la recombinación meiótica, siempre los alumnos nos dicen, la recombinación meiótica es la que se acuerdan, la homóloga meiótica, que en realidad surgió como una cuestión de reparación de la célula eucariota, que fue un mecanismo que fue adaptado posteriormente. Pero en este caso, la recombinación homóloga por copy choice, por salto, es típica de los ARNs y el objetivo o la razón primera es el mecanismo de expresión viral. Bueno, yo sigo hablando, no escucho nada, no sé si me siguen. ¿Me están escuchando? O, sí, te estamos escuchando, ¿no? Te están Sí, acá se te está escuchando con la atención. Se te está escuchando. Perfecto. Bueno. Surgió una pregunta, pero como estabas con el genoma, una pregunta de Antonella, que era si el detergente era lo más eficaz, pero la podemos ver más adelante porque parece... No, bueno, perdón, el detergente era una broma. Bueno, evidentemente, las membranas lipídicas del coronavirus se desestabilizan con detergente. De ahí la importancia de lavarse las manos con detergente para ayuda a la inactivación de los virus envueltos. Justamente los virus envueltos tienen esa característica que son lábiles justamente por esa envoltura que se desestabiliza con detergente, básicamente. Me refería a eso. Era una pregunta que había surgido en el chat y bueno, sí. No quise cortar. Cualquier cosa que desestabilice membranas bicapas lipídicas para el coronavirus evidentemente lo va a desestabilizar y lo va a inactivar. Claro, inactivemos el coronavirus, pero no nos hagamos daño nosotros. Y evidentemente, por eso les decía que hay que tener cuidado en determinadas cosas, ¿no? Porque después se ven cosas en internet tremendas. Bueno, entonces, resumiendo un poquito, ¿por qué varían los coronavirus? Evidentemente, tenemos tasas de mutación altas asociadas a la replicación del genoma ARN por el hecho de que es un genoma ARN y necesita una polimerasa particular para hacerlo. ¿Tasas altas? Sí, son altas.
No tan altas como otros ARN, sí, no son tan altas, pero siguen siendo muy altas y mayores que otros virus de ADN, por ejemplo. Y por supuesto que organismos eucariotas. La alta tasa de recombinación, esto sí es más importante como consecuencia de la generación de los ARN subgenómicos. Y además, porque la recombinación evidentemente ocurre entre los coronavirus, pero también puede ocurrir entre coronavirus que guarden ciertas diferencias importantes o, bueno, podría hasta otros coronavirus, pero bueno, otros virus, pero vamos a dejarlo ahí. Esto sí es importante porque si hay coinfección de dos variantes muy distintas que hayan evolucionado en forma independiente, la recombinación les podría dar la oportunidad de generar genomas quiméricos, de los cuales las propiedades biológicas no tenemos ni idea. Eso sí es un poquito más interesante. Ahora, después, se generó la variabilidad. ¿La buscó el virus o no la buscó? Eso es tema para otro tipo. ¿O es simplemente un subproducto? Bueno, es muy discutible, lo podemos ver. Pero una vez que esa variabilidad está, empieza un equilibrio entre la estabilidad y el cambio. La variabilidad, evidentemente, le da a los coronavirus posibilidades muy interesantes de infectar nuevos hospederos. Pero, en contraposición, si el hospedero que están infectando es muy específico y el ambiente en que están es muy estable, cualquier cambio en general va a bajar el fitness del virus. Entonces tienen que estar en un equilibrio. Pero, justamente, esta variabilidad, una característica que tiene en los coronavirus es que les permite adaptarse a nuevos hospederos. Y esto es lo que se llama transferencia entre especies o salto entre especies. Y acá nos damos cuenta que el coronavirus salta dos veces. Son los virus, yo le quería llamar a esta charla coronavirus, los virus saltarines, pero bueno, saltan pero en distintos momentos, con distintas cosas. Salta la polimerasa de los coronavirus y saltan los coronavirus entre especies, se transfieren entre especies. Para transferirse entre especies necesitan variabilidad. No hay otra forma en que lo hagan. ¿Por qué? Necesitan cambiar sus proteínas, en particular la proteína S, la proteína que se une al receptor, para adaptarlo al receptor de otra especie. No tienen forma de hacerlo. Los receptores son distintos y si el virus no se adapta al receptor, no puede invadir. Y una vez que se adaptó al receptor, no alcanza. Tiene que acumular cambios que lo hagan ser efectivos en ese nuevo hospedero. Pero los coronavirus son tremendamente efectivos en hacer esto. Son tremendamente efectivos en saltar en base a su variabilidad mutacional y en base a su capacidad de recombinación. Y en el salto, si analizamos distintos ejemplos de saltos entre especies, vemos que en muchos de esos la recombinación jugó un papel muy importante. ¿Cuáles son los saltos de especie más conocidos? Bueno, ahí depende de lo que trabajen. Cuando nosotros trabajamos en virus, en el virus de la bronquitis infecciosa aviar, el salto que más nos gustaba era un salto de especie que se produjo cuando un virus que infectaba a los pollos pasó a infectar a una especie de pavo, a otra especie de ave. Saltó de una especie. Y eso realmente generó una pandemia, generó una enfermedad nueva, porque el coronavirus, mutando, cambiando, pudo adaptarse al receptor de otra especie y colonizarla en forma efectiva. Evidentemente, después de hace ya aproximadamente 10 años, empezaron unos saltos que fueron evidentemente más mediáticos, que son
los saltos que hizo el coronavirus hacia la especie humana. Y esos saltos fueron los más conocidos. Vamos a ver cuáles son los más conocidos. Aquí tengo que hacer un paréntesis y comentarles, como les dije, ustedes ya saben que hay coronavirus que infectan a las aves, a muchas aves distintas, y hay otros que infectan a mamíferos, a también muchas especies de mamíferos. Y se piensa que se clasifican, evidentemente, alfa y beta coronavirus infectan generalmente mamíferos, y gamma y delta coronavirus infectan a las aves. Pero lo interesante es que se considera que la especie ancestral de la cual saltaron los alfa y beta coronavirus que infectan a los mamíferos fue una especie de ratón o un murciélago, mientras que los gamma coronavirus y los delta coronavirus se originaron a partir de un ave. Estos eran los que se llaman los reservorios ancestrales del virus. Y en el caso de la especie humana, nosotros estamos infectados por, no solamente tenemos la posibilidad de estar infectados por SARS-CoV-2, hay otros coronavirus. De hecho, hay alfa y beta coronavirus que infectan a humanos, pero algunos de estos se conocen desde hace mucho tiempo, pero no causan más que un simple resfrío. Pero estos tres que surgieron a partir del 2003, por saltos de especie, estos sí han generado enfermedades graves. Son el SARS, el MERS y SARS-CoV-2, que generan la enfermedad COVID-19. Estos son saltos de especie que ha hecho el coronavirus en los últimos años. En los últimos 20 años ha hecho esos saltos de especie bastante interesantes. En general, se consideran que tanto del SARS como el MERS o COVID-19, el ancestro, el reservorio de este virus son los murciélagos. Son los murciélagos, pero que el virus no pasó directamente del murciélago al ser humano, sino que lo hizo a través de hospederos intermediarios. En el caso del SARS, el hospedero intermediario fue la civeta. En el caso de MERS, son los dromedarios. Es un poco distinto porque MERS sigue existiendo, SARS no se detectan, pero bueno, MERS sí. Y el COVID-19 no se conoce muy bien cuál es el hospedero intermediario, podían haber sido varios, se habló mucho del pangolín, que era la posibilidad. Pero todos estos saltos y estos hospederos intermediarios requirieron variabilidad genética. Requirieron la variabilidad genética generada por mutación y recombinación. Y cuando se los analiza, se ven los cambios, se ven en qué se diferencia el genoma, y se ve incluso que muchas veces se produjeron virus quiméricos por recombinación, y esos fueron los que fueron capaces de saltar. Algunos coronavirus humanos, de estos que no causan enfermedades graves, algún resfrío nada más, no tienen como hospedero ancestral el murciélago, sino los ratones. Y el intermediario fue animales de granja, pero bueno, eso es para otro tema. Entonces, este cóctel, que es variabilidad genética maximizada por mutación y recombinación, esa capacidad de salto de los coronavirus que tienen la posibilidad de saltar entre especies generalmente relacionadas. ¿Por qué? Porque el coronavirus está restringido a mamíferos y aves. Y no somos tan diferentes como podemos pensar. Los mamíferos y las aves, no hay tantas diferencias y eso favorece la capacidad de salto del coronavirus. Evidentemente, poblaciones grandes, son millones y millones de virus que se generan. Además, son generalmente virus entéricos o respiratorios, los coronavirus. Y esto favorece la expansión. Y, evidentemente, que agarró una especie, en el caso de COVID-19, la especie humana, una especie que está en un número tremendo, tiene una densidad de población muy grande y tiene un desplazamiento global. Esto genera un cóctel que evidencia que estos saltos de especie que han ocurrido siempre, tanto entre los animales como entre los animales y el hombre, y también entre el hombre y los animales, porque nosotros le hemos pasado
muchos de estos virus muchos virus a otros organismos. Todo esto genera un cóctel que hace que se vea lo que se está viendo hoy en día. Y bueno, acá siempre nos podemos preguntar por qué ocurren estos famosos saltos de especie. Y acá la realidad es sencilla. El salto de especie, primero, necesita que los organismos en los que se produzcan estén en un mismo territorio, estén en contacto. Si nosotros agarramos animales silvestres y los encerramos en jaulas y los acercamos a las poblaciones humanas, estamos alterando toda la biosfera. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Una vez que el animal está, la asociación entre los coronavirus y determinados animales es muy antigua. Por ejemplo, el coronavirus a los murciélagos no lo afecta. No lo afecta. Y tiene un sistema inmune, el murciélago, que lo controla muy bien al coronavirus. Y no lo afecta para nada. Sin embargo, una vez que nosotros encerramos un murciélago, le generamos un nivel de estrés que le hacemos bajar sus defensas y en ese caso empieza a producir el coronavirus, se escapa y empieza a afectarlo y a replicarse en un número increíble. Si eso lo mezclamos con que lo acercamos a una población humana, lo que hacemos es favorecer, por lo menos aumentar la probabilidad de que ocurra un salto de especies. Y a otros animales, quizás no lo notamos, pero lo notamos inmediatamente en la población humana por el compromiso sanitario que trae. Y justamente una población grande y muy densa y un mundo global. Acá, como biólogos, tenemos la responsabilidad de todo, de explicar esto y decir que claramente no echemos la culpa a los murciélagos, no echemos la culpa a los ratones, ni a los animales silvestres, ni a los animales de granja, de lo que está pasando. Es algo que siempre pasó, pero en este momento se está incrementando por culpa de las actividades antropogénicas. Eso está clarísimo. Todo desequilibrio que generemos en la biosfera, también los estamos generando en los virus. Y estos van a buscar su equilibrio para hacer lo que hacen mejor, que es replicarse y transmitirse. Y es para lo que están diseñados como estructura. Entonces, aquí ya termino mi charla agradeciéndoles a todos por la atención. Y bueno, evidentemente, si hay algún tipo de preguntas o algo, bienvenidos. A mí me encantó personalmente, me gustó mucho la charla, me parece que estuvo bárbara. Surgieron unas preguntas en el chat. Por ejemplo, Noelia Burger pregunta. Aplausos. Tienen las reacciones ahí abajo para poner los aplausos, les digo. Para que pongamos los Pueden poner todo. Sí. Ahí va. Muy interesante. Dicen muchas cosas lindas en el chat. Pero Noelia pregunta si entonces la mutabilidad del virus es debido a esa recombinación, pregunta. En el momento que le preguntó tú. La variabilidad de los coronavirus no es tanto por la mutación, sino por la propiedad que tiene de recombinar. Bueno, ahí va. La fuente última de toda la variabilidad es la mutación. Eso es así y siempre es así. Es la fuente última de la variabilidad. Pero esa variabilidad se puede barajar y mezclar, si queremos pensarlo, para generar una variabilidad distinta. Y ahí empieza la importancia de la recombinación. Yo pienso que sí, la mutación evidentemente es la base, la recombinación la potencia. Y en el caso de los coronavirus, la recombinación la potencia mucho. Esa es la respuesta. ¿Alguien tiene preguntas? Pueden abrir los Tengo micrófonos. Una consulta, sí, pueden abrir los micrófonos y preguntar, porque soy la única que habla con Rubén. Estaría bueno que todos habláramos y pongamos las cámaras también, que están. Además, sí, claro. Además, Ahí va. Los conozco a muchísimos, son mis...
colegas de toda la vida. Exalumnos también. También, bueno, pero... Ahora somos todos colegas ahora. Ya de los exalumnos pasó tanto tiempo que... Me acuerdo de las clases, pero de los otros ya no. Antonella pregunta, dice, el COVID, ¿el ancestro es el murciélago? ¿Puede haber varios hospederos intermediarios? Sí. Uno podría ser el pangolín, decís tú, pero este animal, ¿en qué países se encuentra? Ahí va. Bueno, ahí vamos a pensar, el ancestral es el murciélago. Quiere decir que, ¿cómo se sabe esto? Simplemente secuenciando el genoma de un coronavirus humano y secuenciando los genomas del coronavirus de murciélago. Y son muy parecidos. Entonces la conclusión más obvia es que, evidentemente, el ancestro primero fue este. Pero el pasaje requiere hospederos intermediarios. Y acuérdense de que la pandemia se originó en un lugar particular, se originó en China. Después fueron expansiones. Lo que estamos viendo de COVID ahora, nos contagiamos porque hay otro ser humano contagiado. No nos contagiamos por ningún murciélago. Los murciélagos de acá, dejémoslo tranquilo. Es más, cuidemos, no vayamos a ir a contacto con murciélagos porque le estaríamos transmitiendo COVID. Somos capaces de transmitirle nosotros. Los que posiblemente tuvieron esa capacidad fueron los que estaban en China, en determinada región, donde, por supuesto, todos saben que los pangolines se utilizan como alimento y se los comparten en las ferias. En ese momento fue donde se produjo el pasaje y después se expandió al resto del mundo. Tampoco esto no debe ser tomado como algo para discriminar a determinado país, porque ahí ocurrió eso. Podría haber ocurrido aquí, no sé, con otro animal, una mulita, no sé, o algo podría haber ocurrido. Pero claro, las condiciones se dieron muy particular en China por el hecho de la existencia de los mercados. Los animales que son vivos, por una cuestión cultural, en China se come comida fresca de animales vivos, que los tienen encerrados. El animal se estresa, produce más virus, ocurre el fenómeno y después se expande. Y se expande en la población humana, que es genial para el virus, para expandirse. Tenemos densidades enormes de población y además vamos de un lado al otro en avión. Es un cóctel bastante preocupante, ¿no? Pero nada de acá, nada de los murciélagos, por favor, cuidemos a los murciélagos y no generemos ningún tipo de problemas contra nuestra fauna silvestre, que ya es bastante afectada. Yo tengo una pregunta, es más que nada por la vacuna, ¿no? Sí. Eso de que vos podemos tener, vieron que ahora empezaron a tener reinfecciones, ¿no? Las personas que habían sido infectadas con COVID, pasaron la infección y ahora tienen reinfección. La vacuna que se está generando es en realidad es una ARN recombinante que produce la Spike, ¿no? ¿Por qué nosotros no generamos, a lo que voy es, vamos a generar esa vacuna, ¿no? La Spike, esa proteína debe tener una región muy variable y otra región muy conservada, no sé, me imagino, ¿no? Para generar diferentes... ¿Por qué nuestro sistema inmune no genera... ¿Por qué existe la reinfección, ¿entendés? Y la vacuna esa no estaría para una cepa, pero después para... ¿Entendés lo que yo digo? Ahí va. Sí. Bueno, en primer lugar, no quiero meterme en el tema de las vacunas. Yo soy biólogo y genetista. Eso sería más bien un tema de un médico y de todo. Entonces, acá voy a decirle lo que yo sé con los pollos, que ahí no tengo problema. Ahí sí. Sí, generan anticuerpos, se genera y
lo poco que sé de COVID y por lo que he estado leyendo, también se generan anticuerpos. Nosotros generamos, de hecho, anticuerpos contra este virus. ¿Cuánto dure esa inmunidad? Es algo muy nuevo y se está analizando. Y es algo, y acá es el problema un poco que tenemos que situarnos en el momento en que estamos. Se trata de una pandemia que ocurrió este año. La comunidad científica es excelente, es muy buena en el mundo, pero obtener resultados y sacar conclusiones o extrapolar resultados de otras cosas en esto, con el riesgo que corres de salir una cosa, de decir una cosa y al mes estar desmintiéndote, nos coloca en una situación muy particular. Ya a los biólogos, no quiero ni pensar a los médicos y a los demás de las cosas que pueden llegar a decir. Y esto actúa como un teléfono descompuesto que después se terminan haciendo otras cosas, diciendo otras cosas. Entonces, lo que yo puedo decir es lo que he escuchado. Sí, generamos anticuerpos, como generan otros organismos. ¿Cuánto dura esa protección? Es más dudoso de cuánto dura, se investigará. Muchas veces faltan datos para realmente saberlo. Y si hay reinfecciones o no. Acá hablemos también un poco de los métodos de diagnóstico que se utilizan, el hecho de que una persona, quizás si el método de diagnóstico no es 100% efectivo, hay falsos positivos y vos sí tenés coronavirus, después no tenías, o se detectó los métodos de PCR basados en real time detectan el genoma, no detectan la partícula viva, entre comillas. Hay todo los científicos necesitamos datos y necesitamos analizarlos con la cabeza fría y con tiempo. No se nos puede pedir, nos sentimos, digamos, sí, un poco apresurados por el resto de la gente que quiere saber, evidentemente, y quieren que le dé una información, pero no la tenemos, muchas veces no lo sabemos, y no le podemos explicar a la gente. Nosotros lo sabemos, los investigadores sabemos que los tiempos son los tiempos y a veces no se pueden cambiar, pero a la gente explicarle, ¿por qué ya no sabes eso? ¿Por qué no? Es difícil. Entonces, bueno, picadito el tema. Emiliano Rodríguez pregunta en el chat, dice una consulta. Dice, ¿estas mutaciones que se dan en el coronavirus son producto de ineficiencia de la ARN polimerasa de corregir cuando falla en el apareamiento de bases? O sea que se obtienen cepas nuevas e interespecie producto de una deficiencia de la ARN polimerasa de crear una copia igual a la original. Gracias. Ahí va. Bueno, esto es un tema que nos da para horas hablar a los genetistas. ¿Está seleccionado en el virus la generación de variantes? ¿O es subproducto de otras cosas? Es un tema muy, muy discutible. ¿Por qué? Yo podría decirle, el virus busca variar, el virus varía mucho, pero quizás no sea eso. Podría ser que el virus lo que le interese es generar genomas a un nivel bastante rápido, pero fuerza a la polimerasa a hacerlo hasta determinado umbral de error. Si la polimerasa pasa ese umbral y empieza a generar copias defectuosas, ahí se terminó todo. Entonces, ¿qué pasa? El coronavirus, al replicarse por estas polimerasas, van a tener tasas de mutación altas. Si las buscó el virus o si es algo seleccionado, podemos discutirlo de otra forma. Pero sí que las va a tener. Van a estar ahí. Esas van a estar. Y no es tampoco, pobre virus, no sabe replicar sus genomas. Bien, no. Eso está muy, muy, muy ajustado. El virus utiliza esa variabilidad que genera
también para otras cosas, para cuasespecies, por ejemplo, y todo lo demás. Pero sobre todo es que esa variabilidad que se genera después es sometida a fuerzas de selección y deriva. Posteriormente, se genera. ¿Por qué? Bueno, sí, porque la polimerasa comete errores o incorporaciones diferentes, comete errores. A pesar de que tiene una corrección de pruebas, pero esa corrección de pruebas no es tan buena como la corrección de pruebas de eucariotas. Es hasta determinado nivel. Comete errores, no deja que se cometan tantos errores, porque si se cometen muchos errores, el virus genera demasiadas partículas que no van a ser efectivas, entonces no le sirve, pero está en ese equilibrio. Después esa variabilidad va a ser sometida a presiones distintas. Entonces, no es que, terminemos con el concepto de que el virus, pobre virus, tiene una polimerasa que marcha mal. No, tiene una polimerasa que tiene una fidelidad. Ahora discutiremos si le sirve eso o si es un subproducto de otro proceso. Simplemente querer replicarse más y ajustar la polimerasa para que sea lo más efectiva posible, y lo más rápida. Pero ¿eso qué trae? Trae como consecuencia que algún error va a meter. No sé si me explico un poco. Es un tema interesante, pero... Creo que se entendió. Discutible. Hay un comentario acá que Elisa Gallone dice, sería muy interesante que se generaran este tipo de charlas en conjunto con los médicos clínicos, dice, que aportarán su visión y cómo se está estudiando aquí en este país. Seguro. Okay. La investigación del siglo XXI es la investigación multidisciplinaria. Sí, totalmente. No hay forma de que uno encerrado en un laboratorio investigue una temática como esta. Acá se unen los biólogos o genetistas como yo, con los médicos, epidemiólogos, bioinformáticos, bioquímicos, químicos, matemáticos. Todo eso, evidentemente, tiene que juntarse para ver el proceso a distintos niveles. Lo que yo hago es darle una visión, si quieren, muy sesgada, pero que después, sin lugar a dudas, se complementa con otras visiones de otras personas. Estoy totalmente de acuerdo. Y que cuando escucho las charlas que dan los médicos, aprendo muchísimo, y cuando escucho las que dan los veterinarios, aprendo muchísimo, y hasta los matemáticos aprendo menos, pero aprendo también, porque es muy importante, sin lugar a dudas. Bueno, Laura tiene una pregunta. Laura, estás muteada, como se dice ahora, estás muteada. Voy. Ahora sí. Ahora sí. Durante la charla. Estuvo interesante. No sabía que tuviera una recombinación tan alta. Quería hacer un comentario con respecto a lo de la vacuna. Hay un fenómeno que estaría bueno capaz que abordar después en otro momento, en otra charla, pero que está bueno tener en cuenta, que no sé cómo se llama en español, en inglés es Antibody Dependent Enhancement. Es un fenómeno por el cual los anticuerpos, en lugar de combatir la infección, colaboran a que el virus entre a las células. Entonces, puede llegarse al punto de que más producción de anticuerpos significa más infección. Y eso ya se sabe que en SARS-CoV-1 existe. No sabemos si en SARS-CoV-2 existe. Y es muy arriesgado lo que se está haciendo de vacunar y vacunar sin saber si eso existe. Y además de eso, hay un antecedente muy importante, que es que otras enfermedades como
otros virus como el HIV o el virus del dengue, que presentan este mismo fenómeno, de los cuales no hay una vacuna efectiva. Sin embargo, para el dengue, y se puede leer al día de hoy en la página de la WHO todavía, porque está escrito, se sacó una vacuna, se vacunó millones de personas durante 2 años, y después de eso se llegó a la conclusión de que se estaba aumentando el dengue hemorrágico. Se estaba propiciando el dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué se hizo? Se decidió ni siquiera ahí suspender la vacuna. Lo que se hizo fue empezar a vacunar a la gente que ya había tenido dengue. No se vacunó más a los niños, pero se siguió vendiendo una vacuna. Entonces, ¿a qué voy? Aquí hay que tener mucho cuidado porque se está yendo muy rápido y el riesgo es realmente muy grande. Entonces, eso merece, creo que, un análisis aparte. Yo digo esto a raíz de lo que me puse a leer, porque me puse a estudiar cuando surgió la epidemia. Como dice Rubén, yo no soy viróloga ni inmunóloga, soy bióloga celular, pero me puse a estudiar porque no entendía cuando surgió la epidemia por qué se estaba encerrando a todo el mundo por 300 chinos que se habían infectado. Cuando recién empezó ya fue muy raro. Entonces, me puse a estudiar para tratar de entender esa inconsistencia entre lo que yo creía al principio que era una gripe fuerte y las medidas que se estaban tomando. Me puse a estudiar por eso y me empecé a enganchar y estuve 2 meses estudiando. Entonces, lo que ahora, digamos, puedo compartir es a raíz de esa necesidad que surgió. Y yo, digo, al no tener laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que tenía? Tiempo. Bueno, fue lo que dediqué al coronavirus, ¿está bien? Entonces, me parece importante que vayamos creando como una conciencia de que esto es de alto riesgo. Y por otra parte, hay otra pata de esto, que es que hay muy buenas chances de generar terapias con poco esfuerzo, digamos. Ya hay pruebas a nivel celular y todo. Entonces, en realidad no entendemos muy bien por qué está todo el mundo buscando una vacuna, habiendo este contexto y muy poca gente desarrollando una terapia. Sí. Muy interesante. Es lo que les comentaba de que realmente toda la información que se está generando, uno entra a buscar bibliografía y solamente de SARS-CoV-2, si se obvia las demás, son decenas de trabajos generados a diario. Es increíble. Toda esa información no la podemos procesar solos. Necesitamos generar grupos y gente que esté leyendo, viendo cosas y todo, y discutiendo este tipo de resultados. Yo, Pablo, la verdad que cada vez que veo esto me doy cuenta de que sé cada vez menos. Cada vez que estudio, por la tasa en que se van generando los conocimientos de SARS, cada vez sé menos. Es una situación, es difícil, pero bueno, ahí vamos. bueno, primero preguntaron cuál es la efectividad de la técnica de PCR para diagnosticar COVID-19. Pablo Núñez preguntó. Bueno, ahí, como toda técnica de PCR, de real-time PCR, siempre tienen un margen de error. Lo primero es que recordemos que es una técnica que detecta genoma viral, no detecta partículas infectivas, detecta el genoma viral, y depende, hay muchos métodos de diagnóstico, han surgido muchísimos métodos de diagnóstico, algunos de los cuales todos tienen un determinado error. Siempre se comete algún falso positivo, falso negativo, siempre hay, pero pasa como todos los métodos. Habría que ver cada uno de ellos cuál es la efectividad
de cada uno. Evidentemente, tienen niveles de efectividad altos, pero no podemos descartar que se sigan cometiendo determinados errores. ¿Y de qué va a depender? Bueno, las metodologías son muchas. Las metodologías de real time están dirigidas al genoma viral, son dirigidas a distintas regiones del genoma viral. La mutación y la recombinación pueden alterar los targets de detección de las variantes, siempre es una posibilidad. Hay distintas regiones, no todas tienen por qué ser tan efectivos, y como toda metodología puede haber cierto error, pero hay que analizarla una por una, en los distintos métodos que hay, que salieron una cantidad, hay muchísimos. Estás muteada. Perdón. Antonella, le pedí a Laura que te conteste en privado para no repetir la pregunta nuevamente. Privado, tenés que elegir a quién le hablas en el chat. No sé, no encuentro. Además de COVID-19, aprendemos una cantidad de cosas informáticas impresionantes, ¿no? Es verdad. Checha, fíjate que se pueda. Hacer eso. Capaz que ya no puede. Checha, fíjate que a veces los participantes no pueden. A veces no pueden, tenés razón. Ya soy un youtuber de la ciencia. Estoy recopado con esto. Perdón, es que, claro, capaz que por ser el host. Lo que dice Antonella es que Laura, que expliques nuevamente eso de los anticuerpos y la vacuna, la resistencia. Capaz que nos podés poner en el chat, nos ponés algún link, algún paper, alguna cosa, eso y lo podemos leer, y bueno, a ver qué entendemos y qué podemos sacar de eso. Está bueno. Sería vale, bueno. después les mando al mail. Bueno. Al mail de donde se mandó el link del Zoom. Genial. Genial. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo tengo una, pero no es del COVID. ¿Qué programa usa Rubén para que le quede todo así en la pantalla? Bueno. OBS Studio. Es un programa muy bueno que lo conozco. Ahí va, te saca. Ya lo escribe. Te saca te crea una presentación virtual. Bueno. Bien, no sabía que se usaba para eso, pero bien, gracias. Sí. Es bueno. Y tenés la ventaja de que lo podés sacar directo al video, que era lo que habíamos hecho al principio, pero bueno, ahora estoy compartiendo pantalla, pero si no, podría salir directo por el video. Y eso está bueno. Excelente. Eso es típico de un youtuber. Eso ya lo averigüé, que es lo que usan para transmitir los juegos y todas las cosas. Así que ya tengo. Sos un streamer. Exactamente, es un software de streaming. Bueno. Yo tengo una pregunta. Ay, qué genial, una pregunta. No sé quién hay. Ya, Leticia, vamos. Arriba. ¿Se sabe algo, digamos, porque se discute bastante el tema, porque por lo que vos decís, o sea, como que la variabilidad no viene tan ligada al tema de la mutación, sino a un tema de recombinación? Entonces se habla bastante porque vemos una variabilidad bastante grande en cuanto a la sintomatología. ¿Se sabe algo a qué ligarla? Porque, o sea, como que hasta ahora, por lo que he leído yo, al menos que lo que vos bien decís, se genera una cantidad de bibliografía que es imposible seguirla, digamos, si se puede relacionar a algo en particular, hasta el momento de esa variabilidad de síntomas que vemos, y en Uruguay, ¿qué tenemos que la venimos sacando tan gratis? Digamos, serían dos en una. No es una pregunta, son varias preguntas, Leticia. Son varias. Una cosa es, la evolución dentro de un hospedero particular. La evolución dentro de un hospedero particular es una determinada cosa, y ahí depende un poco de cuándo haya empezado el proceso de infección de ese nuevo hospedero. Imagínate que
después de mucho tiempo, de muchos años, pueden surgir variantes locales de este virus. Esas variantes se adaptaron a determinada condición local y fueron cambiando, quizás por mutación solo, hasta ser incluso variantes antigénicas. ¿Qué ocurre? En algún momento, cuando se ponen en contacto variantes que se generaron localmente, con determinado nivel, ya lograron una adaptación particular de su genoma y acumularon muchos cambios. Y después, por cualquier cosa, se ponen en contacto dos variantes que han coadaptado sus cambios, y esas son las que pueden recombinar. Por eso yo digo, en el salto de hospedero, quizás ahí intervengan el hecho de que distintos virus estén en distintos hospederos y en algún momento estén en contacto y se produzca un proceso de recombinación. Ya han variado suficiente, ya han tenido un nivel de variación suficiente como para que la recombinación ocurra y tenga mucho efecto. Porque también es cierto que la recombinación está ocurriendo. No hay forma de que COVID-19 SARS-CoV-2 no tenga recombinación. Está ocurriendo. Lo que pasa es que no la estamos detectando, porque son muy homogéneos. Para detectarla realmente tiene que acumularse tanto cambio como para que vos utilices un programa bioinformático y te des cuenta de que este pedazo viene de tal lado y de este pedazo viene de tal otro. Lo que te puedo decir es lo que sabemos con bronquitis. Y eso es lo que ha trabajado muchos años Ana, justamente en esto de la bronquitis. En bronquitis el virus hace mucho tiempo que está con las aves y ha generado un nivel de variabilidad y ha generado variantes antigénicas, que incluso estas variantes antigénicas no son protegidas por la misma vacuna. Hay vacunas que no protegen determinadas variantes antigénicas y otras sí, pero hay de pronto variantes antigénicas en determinado país, en otra, y ¿qué pasa? Incluso te diré, como se usan en aves vacunas a virus atenuados, recombinan con las vacunas y no tienen problema. Y también recombinan distintas variantes antigénicas, generando genomas quiméricos que muchísimos serán con un fitness reducidísimo y no pasa nada, pero algunas se transforman en formas recombinantes que pueden dar origen a un virus con alguna característica distinta. Inevitable es ese tipo de cosas. No sé si te expliqué exactamente lo que vos querías, Leticia, pero más o menos es por ahí. Y bueno, y tiene implicancias que yo no las voy a decir, pero tiene implicancias en varias cosas esto de la variabilidad genética de la recombinación. Bueno, no sé. ¿Más preguntas? Quería hacer un pequeño comentario, ¿puede ser? Allá. Bueno, Rubén, preciosa tu charla. Soy del grupo del 2008. Sí, me olvidé de vos. Capaz que no me viste en el coso. Sí, no, porque además vi en el sótano de antropología. No me acuerdo si eras la vicepresidenta. No, puede ser, sí. Bueno, pero voy rapidito porque es tarde. 2 o 3 comentarios. Sí. Primero, que los chinos están preocupados por los frigoríficos y nos están controlando la parte de presencia o no de coronavirus en el personal de todos los frigoríficos. O sea, ellos están alertas que por vía de los alimentos, por vía de carne o lo que sea, no sé si tienen alguna prueba o tienen algo, pero es algo que como país nos tiene bastante preocupados. Por otro lado, el tema de los animales domésticos, que ustedes creo que salieron en un momento a comentar en la prensa que estaban voluntarios a hacer un screening de lo que es lo que pasa. Está el tema de los gatos, de los felinos. Hace 2 o 3 semanas murió un perro en Estados Unidos con coronavirus SARS-CoV-2,
Y también es otro tema como latente ahí que aparecen en muy baja frecuencia, pero no es solo la fauna silvestre, a lo que quería decir, Claro. sino que podrían haber otros, ¿no? Otros focos Seguro. Sin lugar de a dudas. amenaza, y no solo por la salud humana, sino por toda la cuestión comercial, digamos, y bueno, y si hubiera un cambio de comportamiento con los animales domésticos, eso también sería un tremendo cambio social. Ya fue un cambio social lo estar en casa, imagínate el cambio social de tener otro tipo de vínculo con el animal doméstico. Sí, pero bueno, acá lo que te puedo decir es que lo que sé que se sabe hasta no tengo casos de que, bueno, a ver, que animales domésticos te infecten. En realidad, los animales domésticos van a agarrar coronavirus por nosotros. Le vamos a transmitir nosotros. Acá no se va a producir porque por ninguna fauna silvestre. Claro. Y la probabilidad que sea de otro animal doméstico es realmente, pienso yo que es muy baja. Claro. Realmente se lo podemos contagiar nosotros. Sí, sí. Y la capacidad de replicación en los perros es muy baja, en los gatos también es muy baja para generar niveles como para ellos convertirse en un foco de infección para el ser humano. Yo creo que capaz que los perros y gatos tendrían que dejarnos un rato, ¿no? Yo creo que más que nosotros cuidarlos, y sí, pero si ellos tuvieran el mismo raciocinio, se irían, porque realmente somos nosotros los que les podemos transmitir más cosas de los que ellos los pueden hacer. No creo que sea un problema realmente con los pobres animales nuestros. ¿Sí? Y con lo que nos estaba diciendo de cuánto dura el coronavirus en una superficie. Bueno, eso es algo que se está investigando también mucho. ¿Cuánto es capaz de durar? Porque evidentemente esto de los frigoríficos y todo, estamos hablando de que hablamos de viajes y todo lo demás. Bueno, se podría infectar de alguna forma la gente de los barcos y todo eso, pero en general, al ser virus envueltos tienen una labilidad baja, pero podría estar, a ver, acá de vuelta me voy a ir a los virus de las aves, que eso sí conocemos, que algunos pueden estar en los que se llaman las camas de los pollos por varios días, un par de semanas, 3 semanas. Ahí pueden estar y continuar siendo infectivos. Pero no sé qué pasará con SARS-CoV-2. Y he visto que hay trabajos de duración en superficies. Pero eso habrá que verlo. Si tienen miedo de que se contagie el personal, ese personal lo pase al personal de carga, ese personal de carga lo pase a tal y tal lugar, bueno, ahí sí, no sabría decirte, pero es un tema realmente complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Los virus y las, digamos, las restricciones sanitarias que se levantan y se bajan y que te pueden llevar a un país a la quiebra, es terrible realmente. Y es otra de las derivaciones del coronavirus, que no son solamente sanitarias, claramente, ¿no? Sí, claro. Lo vemos, lo sufrimos. Bueno, una pregunta, una última pregunta, porque ya Antonella pregunta si el clima también es un factor que influye en la infección del virus. Claro. Bueno, y yo siempre voy a hablar de los pollos, porque así no corro ningún riesgo de que me lo tomen. Bronquitis infecciosa en las aves es una enfermedad estacionaria, es en invierno que ocurre. Pero
también es una enfermedad que está asociada a la densidad poblacional, como claramente también está relacionada a COVID, ¿no? Y lo que puedo decir es lo que he visto. Muchos esperaban el verano en Europa porque iba a mejorar la cuestión del coronavirus y sin embargo están en pleno verano y están con coronavirus a determinados niveles. Y eso lo sé simplemente por mirar el informativo. Entonces, a mí sí lo que me preocupa es quizás que el coronavirus en invierno pueda coinfectar con otros virus respiratorios y en ese caso sí complicarnos hasta el diagnóstico o como hasta el pronóstico. Eso sí podría pensar, pero en contraposición, los virus respiratorios están asociados a contacto del ser humano y nosotros estamos teniendo mucho cuidado con eso. Nos estamos quedando mucho en las casas, estamos evitando el contacto, que nos sirve para el coronavirus y para muchos virus respiratorios estacionales también. Habrán visto que este invierno nos estamos contagiando menos de la gripe, por lo menos yo, y de algunas otras cosas. Bueno, todo el mundo, excelente charla. A ver, Verónica Lemo dice, yo tengo otra pregunta, si se puede responder, dice. Quisiera conocer tu opinión como genetista si las medidas tomadas a nivel tanto nacional como mundial son consecuentes con este virus. Gracias por la charla, me encanta. Pero me quiere matar, eso es el enemigo. Alguien me envió ese tipo de preguntas. Bueno, opinión personal. Como genetista te voy a decir que no tengo información todavía de todo para emitir una opinión que sea lógica. Sí, la única opinión que puedo poner es, estemos atentos, es un virus ARN, es un virus ARN positivo, es un virus que recombina mucho, es un virus que salta mucho, es un virus, mejor dicho, los coronavirus fueron, ya antes de que ocurriera esto, ya los científicos ya habían dicho que era la próxima pandemia es muy probable que sea un coronavirus, porque saltan mucho, porque tienen esta capacidad, porque generan esta variabilidad, y porque son entéricos, porque son respiratorios, ya habían advertido esto. Se confirmó lo que habían dicho. Entonces, la próxima pandemia fue un coronavirus, como se había dicho con anterioridad. Entonces, yo creo que las medidas que se están tomando aparentemente están funcionando bien. Son medidas de aislamiento que funcionan para los virus respiratorios. Que los virus respiratorios sabemos que lo que los afecta son las densidades. En las aves pasa así. La densidad poblacional es uno de los factores principales que hace la facilidad de transmisión de estos virus. Y por ahí me voy a quedar, porque no quiero decir cosas que no quiero. Bueno, preciosa la charla. Si ves el chat, está todo el mundo que le encantó, que muchas gracias, que muy interesante, que estuvo bárbaro. Por mi lado, por parte de la SUB, muchas gracias. Y bueno, vamos a tener otra charla más de Gabriel Rinaldi, que es un uruguayo que trabaja en el Sanger, en Cambridge, y va a ser el mes que viene, así que también otra charla interesante para escuchar el mes que viene. La vamos a anunciar y vamos a mandar los afiches y todo, esa es la idea. Y bueno, y ahora que está el Zoom y todo, estas conexiones, también está bueno invitar gente, no solo a Gabriel, que es un uruguayo que está afuera, sino a extranjeros, o sea que si alguien tiene a alguien con una buena charla para proponer, la SUC se puede encargar de hacer los afiches, de arreglar el horario y todo para dar la charla. Creo que eso estaría bárbaro y habría pila de intercambio. Así que fue un éxito. Hasta hace poco, unos minutos, éramos 70, o sea que llegamos a ser 80, o sea que tuviste la sala llena. Bueno, muchas gracias, y saludos a todos, buenas noches, y saludos a mis compañeros genetistas, que siempre es un gusto verlos, y ya que hace mucho tiempo, ya que no nos encontramos en cursos ahora, nos encontramos acá. Un saludo para todos.
Suerte. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao, hasta luego. Chao. Gracias, Rubén.